La vida tiene una manera cruel de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Aquella llamada lo cambió todo. La voz de mi hijo Eduardo sonó diferente por teléfono, casi irreconocible. «Mamá, prepara tus maletas. Te voy a llevar donde te mereces». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A los 68 años, después de una vida entera de sacrificios, nunca imaginé que palabras tan simples pudieran esconder una traición tan profunda. Soy Mercedes Ortega y este es el canal Abuela Recordó. Lo que voy a contar hoy todavía hace que mi corazón se encoja en el pecho, incluso después de tanto tiempo. Mientras guardaba mi ropa en la maleta aquella mañana de jueves, recuerdo mirar las fotografías en el estante de la sala. Imágenes amarillentas de un Eduardo pequeño, sonriendo sin los dientes delanteros, sosteniendo mi mano en el parque. El mismo niño que ahora, a los 45 años, tenía en la mirada algo que ya no reconocía. 40 años trabajé como costurera en uno de los talleres más prestigiosos de Villahermosa. Mis manos conocían la textura de cada tela, el peso exacto de cada hilo, la resistencia de cada botón. Me despertaba cuando aún era de noche. Preparaba un mate amargo que me acompañaba durante el trayecto en 2 autobuses hasta el centro y regresaba cuando las estrellas ya decoraban el cielo. Todo por él, por Eduardo, por darle la vida que yo nunca tuve. Cuando Antonio, mi esposo, falleció en aquel accidente en la construcción, Eduardo apenas tenía 7 años. Recuerdo sus ojos confundidos en el funeral, su manita aferrada a la mía, como si temiera que yo también desapareciera. Esa noche, mientras lo arropaba, le hice una promesa. Nunca te faltará nada, mi niño. Mamá siempre estará aquí para ti. Y cumplí esa promesa con cada gota de sudor, con cada noche sin dormir, con cada peso ahorrado. Le di estudios universitarios, algo que ni Antonio ni yo pudimos siquiera soñar. Lo vi graduarse como ingeniero, orgullosa desde la última fila del auditorio, con mi único vestido bueno y el prendedor de plata que heredé de mi madre. Lo ayudé con la entrada para su primer apartamento, a pesar de que eso significó vender los pocos ahorros que tenía para mi vejez. Y cuando conoció a Claudia, aquella mujer de sonrisa perfecta y mirada calculadora, organicé la mejor boda que mis recursos permitían, porque quería que mi hijo fuera feliz. Nunca me quejé cuando las visitas se volvieron más escasas. Entendía que los jóvenes tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Me contentaba con las llamadas semanales que, poco a poco, se convirtieron en mensuales. Me decía a mí misma que era normal, que así funciona la vida. Los hijos crecen, hacen sus caminos, y los padres debemos aprender a soltar. Lo que nunca imaginé fue que soltar significaría ser arrancada de mi propia casa, del hogar que construí ladrillo a ladrillo durante décadas. La casa en el barrio Alameda que compré con el dinero de mi indemnización cuando el taller cerró, sumado a cada centavo que pude ahorrar durante años. Aquellas paredes verde claro que pinté yo misma, el pequeño jardín trasero donde cultivaba albahaca, romero y tomillo, la cocina donde preparé tantos guisos que Eduardo devoraba con entusiasmo cuando regresaba de la escuela. 3 meses antes de aquella fatídica llamada, Eduardo vino a visitarme con una carpeta llena de papeles. «Mamá», me dijo con una seriedad inusual, «Claudia y yo estamos preocupados por ti. Vives sola, ya no eres tan joven, y si algo te pasara, habría muchos trámites complicados. Hemos estado hablando con un abogado, y creemos que lo mejor es que firmes estos documentos. Es solo para facilitar cuestiones bancarias, para poder ayudarte con los pagos y los trámites». Confié en él. Confié en el niño que crié, en el hombre en que se había convertido. Firmé cada página sin leer los detalles, convencida de que mi hijo solo quería lo mejor para mí. Nunca imaginé que estaba firmando la transferencia de mi propia casa a su nombre. Nunca pensé que aquellos documentos serían el primer paso de un plan calculado para deshacerse de mí. La mañana que recibí su llamada, sentí una mezcla extraña de emoción y inquietud. Eduardo rara vez me invitaba a salir, menos aún con tanta premura. «Prepara tus maletas, mamá. Te voy a llevar donde te mereces». Pensé, ilusamente, que quizás era una sorpresa por mi cumpleaños que se acercaba. Tal vez un pequeño viaje, una visita a las termas de Cauquenes que siempre había querido conocer. Preparé una maleta modesta, algunas mudas de ropa, mi cepillo de dientes,
las pastillas para la presión y aquel chal tejido que me regaló mi comadre Dolores antes de partir a España. Miré por última vez mi habitación, sin saber que realmente sería la última. Observé con nostalgia la colcha de parches que confeccioné con retazos de telas especiales, un pedazo del primer uniforme escolar de Eduardo, un trozo del vestido que usé cuando Antonio me propuso matrimonio, fragmentos de una vida entera cosidos con paciencia y amor. Cuando Eduardo llegó, apenas me miró a los ojos. Había algo distante en su actitud, algo frío que me recordaba más a Claudia que al niño cálido que crié. Tomó mi maleta como quien carga un fardo pesado y la arrojó en el maletero sin cuidado, sin consideración por lo que pudiera contener. ¿Y Claudia? ¿No viene con nosotros?, pregunté mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. Está ocupada con unos trámites, respondió secamente, arrancando el coche con un movimiento brusco. Durante el trayecto, intenté mantener una conversación. Le pregunté por su trabajo, por mi nieta Catalina que ya estaba en la universidad, por los planes para las vacaciones de verano. Recibí solo respuestas cortantes, monosílabos lanzados al aire con evidente impaciencia. Cuando el coche comenzó a alejarse del centro de la ciudad, a subir por calles cada vez menos familiares, sentí que algo no estaba bien. Villahermosa quedaba atrás y nos adentrábamos en zonas que nunca había visitado. «Eduardo, ¿a dónde vamos?», pregunté intentando mantener la calma en mi voz. «Ya verás, mamá, es una sorpresa». Seguimos ascendiendo por una carretera serpenteante, bordeada de cipreses y eucaliptos. El aire se volvía más fresco, el paisaje más rural. Finalmente, después de casi una hora de viaje en un silencio incómodo, vi a lo lejos un edificio de 2 plantas, pintado de un azul desvaído que contrastaba con el verde intenso de los árboles que lo rodeaban. Eduardo detuvo el coche frente a un portón metálico. Un letrero discreto, pero inconfundible, hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Residencial El Amanecer, hogar para la tercera edad. «Hijo, esto es un asilo», murmuré, con la garganta repentinamente seca. Eduardo apagó el motor y suspiró profundamente antes de responder. Sus manos seguían aferradas al volante, los nudillos blancos de tanto apretar. «Mamá, es lo mejor para todos. No tenemos más espacio en casa y vas a necesitar cuidados que no podemos ofrecerte». ¿Cuidados? Yo todavía cocinaba todos los días, cuidaba de mi propia casa, hacía mis caminatas matutinas por el Parque Central. ¿Qué cuidados eran esos que necesitaba? La verdad comenzó a revelarse en las líneas no dichas. No se trataba de cuidados, se trataba de conveniencia. Mi presencia se había vuelto inconveniente para la vida que Claudia quería construir. «No puedes hacerme esto», dije, sintiendo las lágrimas formarse en las comisuras de mis ojos. «Esa casa es mía, la construí con el sudor de mi trabajo. La casa está a mi nombre ahora, mamá. Firmaste los papeles, ¿recuerdas? Eran para facilitar las cuestiones bancarias». Y entonces, como un relámpago, recordé aquella pila de documentos que firmé meses atrás, cuando Eduardo dijo que era solo una formalidad para ayudarme con las cuentas. Había transferido mi propia casa a su nombre, sin darme cuenta de las consecuencias de aquel acto de confianza. El portón azul se abrió. Una mujer de bata blanca se acercó con una sonrisa ensayada. Jimena, descubrí después, era la asistente social del residencial El Amanecer. Mientras ella hablaba sobre horarios de visita y procedimientos de adaptación, yo observaba a través de las ventanas del lugar rostros envejecidos que me miraban con curiosidad. Algunos saludaban tímidamente, otros simplemente observaban con ojos que ya habían visto demasiado abandono. Eduardo sacó mi maleta del coche y la colocó en el suelo. Hizo ademán de abrazarme, pero retrocedió. Tal vez el peso de la culpa era demasiado grande incluso para un abrazo de despedida. «Vendré a visitarte el domingo», prometió, sin mirarme a los ojos. Y entonces, de la misma forma abrupta como había entrado en mi vida 45 años antes, mi hijo partió, dejando atrás no solo a su madre, sino también cualquier rastro del niño que alguna vez conocí. Aquella primera noche en el asilo, acostada en una cama extraña con sábanas que olían a desinfectante, lloré silenciosamente, no por las paredes de mi casa, ni por los objetos que quedaron atrás. Lloré por el hilo invisible que se rompió entre mi hijo y yo.
Lloré por la traición que vino de las manos que yo misma enseñé a escribir, pero algo dentro de mí, aquella fuerza que siempre me impulsó, se negaba a aceptar este como el capítulo final de mi historia. Mientras secaba mis lágrimas, una resolución nació en mi corazón. No sería simplemente una anciana más abandonada. No aceptaría que mi vida, construida con tanto esfuerzo, terminara entre aquellas paredes desconocidas. En los primeros días, apenas podía alimentarme. El nudo en la garganta parecía permanente. Las otras señoras intentaban acercarse, invitarme a dar actividades, pero yo me encerraba en mi propio mundo de dolor. Fue entonces cuando conocí a alguien que cambiaría completamente el rumbo de mi historia. Su nombre era Graciela Montero, una señora de 72 años con cabello blanco, siempre recogido en un moño perfecto, y ojos que sonreían antes que sus labios. Fue ella quien golpeó la puerta de mi habitación al tercer día, trayendo un trozo de bizcocho de naranja hecho en el taller de cocina del residencial. No sirve de nada quedarse encerrada aquí dentro, querida. La tristeza no disminuye cuando nos escondemos de ella, dijo Graciela, sentándose en el borde de mi cama sin pedir permiso, como si fuéramos amigas de toda la vida. Había algo en su presencia que me recordaba a mi propia madre, esa fuerza tranquila que algunas mujeres llevan consigo después de haber visto suficiente de la vida. En ese momento, las palabras atascadas en mi garganta finalmente encontraron camino. Le conté todo, sobre cómo Eduardo había crecido como un niño dulce y atento, cómo cambió después de conocer a Claudia, cómo poco a poco las visitas se volvieron más escasas, las llamadas más cortas, y luego la traición final, los papeles que firmé transfiriendo mi casa, creyendo en la mentira de que era solo para facilitar trámites bancarios. Graciela escuchó todo en silencio, sosteniendo mi mano. Cuando terminé, suspiró profundamente antes de decir: Mercedes, no eres la primera y desafortunadamente no serás la última. Pero hay algo que debes saber. Lo que tu hijo hizo no es solo cruel, es ilegal. Al día siguiente, Graciela me presentó al director del residencial El Amanecer, Roberto Velázquez, un hombre alto con arrugas profundas alrededor de los ojos, que dirigía el lugar con una disciplina firme pero justa. En su oficina, entre pilas de documentos y una computadora antigua, me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que yo imaginaba. Doña Mercedes, usted no está obligada a quedarse aquí contra su voluntad. Si fue traída bajo falsas promesas, si fue coaccionada para transferir sus bienes, existe respaldo legal para revertir esto, me explicó, mientras ajustaba sus lentes de lectura sobre la nariz. Roberto entonces me habló sobre el doctor Martínez, un defensor público especializado en derechos de adultos mayores que visitaba el residencial una vez por semana para ofrecer orientación jurídica gratuita. Ya ha ayudado a varias personas de aquí, incluso a doña Graciela, reveló, intercambiando una mirada cómplice con mi nueva amiga. Fue en ese momento cuando supe que Graciela tenía una historia similar a la mía. 3 años antes, su hijo mayor la había internado en el residencial El Amanecer, después de conseguir un poder notarial que le daba acceso a sus cuentas bancarias. Con la ayuda del doctor, Martínez logró recuperar el control de sus bienes y decidió permanecer en el residencial por elección propia, ayudando a otros adultos mayores que llegaban en situaciones parecidas. ¿Por qué no te fuiste después de ganar el juicio?, le pregunté cuando estábamos solas nuevamente. Graciela sonrió con una sabiduría que solo los años pueden traer, porque descubrí que puedo hacer más bien aquí que en mi casa vacía. Mi hijo no cambió, Mercedes. Sigue siendo la misma persona que me abandonó, pero yo cambié. Encontré un propósito mayor que el resentimiento. Sus palabras plantaron una semilla en mi corazón, pero en ese momento, el dolor de la traición todavía era demasiado fuerte para que pudiera pensar en perdón. Quería justicia, quería recuperar mi casa, quería que Eduardo entendiera la gravedad de lo que había hecho. El miércoles siguiente, conocí al doctor Martínez, un hombre de mediana edad, con canas en las sienes y un maletín de cuero gastado que parecía contener el peso de cientos de historias como la mía. Me recibió en una pequeña sala improvisada como oficina en el residencial El Amanecer. Doña Mercedes, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle puede ser importante, pidió, con una voz calmada que inspiraba confianza.
Durante casi 2 horas, narré toda mi historia. Cómo ahorré cada centavo para comprar la casa en el barrio Alameda. Cómo crié a Eduardo sola después de la muerte prematura de mi esposo. Cómo trabajé durante 40 años en el taller de costura, subiendo de ayudante a costurera principal. Y luego, los acontecimientos recientes. El cambio gradual en el comportamiento de mi hijo después de conocer a Claudia. Los documentos que firmé sin entender completamente. La llamada fatídica y el abandono en el asilo. El doctor Martínez tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar algún punto. Cuando terminé, cerró su cuaderno y me miró directamente a los ojos. Doña Mercedes, lo que le sucedió es lo que llamamos jurídicamente inducción a error. Hay indicios fuertes de que fue coaccionada para transferir sus bienes sin comprender las implicaciones reales. La ley del adulto mayor existe precisamente para proteger a personas en situaciones como la suya. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Entonces puedo recuperar mi casa? Sí, pero no será un proceso simple ni rápido. Necesitaremos pruebas, testigos y mucha paciencia. ¿Está dispuesta a enfrentar esto? Puede ser emocionalmente agotador, especialmente por involucrar a su propio hijo. Pensé en el rostro de Eduardo, en los momentos felices que compartimos, y luego en la frialdad con que me dejó en la puerta del asilo. Estoy dispuesta, doctor. No es solo por la casa, es por justicia. Es para que mi hijo entienda que las acciones tienen consecuencias. En los días siguientes, nos sumergimos en la preparación del proceso. El doctor Martínez me ayudó a reunir toda la documentación necesaria: escrituras, extractos bancarios, comprobantes de pago de impuestos que mostraban que, incluso después de la transferencia, yo seguía pagando las cuentas de la casa. También necesitábamos testigos que pudieran confirmar la coacción. Fue cuando recordé a Joaquín Saavedra, mi vecino de muchos años, un señor viudo de 74 años que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 3 décadas. Joaquín había presenciado varias discusiones entre Eduardo y yo sobre aquellos papeles. Había visto a mi hijo presionándome, diciendo que era por mi propio bien. El doctor Martínez logró contactar a Joaquín, quien inmediatamente se ofreció a testificar. Doña Mercedes siempre ha sido una vecina ejemplar. Lo que le hicieron es una vergüenza, fueron sus palabras según el abogado. Otra testigo importante surgió de forma inesperada. En una tarde lluviosa de jueves, recibí una visita sorpresa en el residencial El Amanecer. Era Catalina, mi nieta de 19 años, hija de Eduardo y Claudia, una joven de ojos castaños como los míos y una sonrisa tímida que escondía detrás de un mechón de cabello. Abuela, vine a escondidas. Ellos no saben que estoy aquí, confesó, después de abrazarme largamente. Lo que te hicieron no está bien. Están usando tu casa como si fuera de ellos, vendieron varios de tus muebles, cambiaron todo. Las palabras de Catalina eran como puñaladas en mi pecho. No solo estaban tomando mi techo, sino también mis recuerdos, los objetos que contaban la historia de mi vida. Papá no es una mala persona, abuela. Está siendo manipulado por mi madre. Desde que te fuiste, no paran de discutir. Creo que está arrepentido, pero tiene miedo de admitirlo. Catalina prometió visitarme regularmente y traer información que pudiera ayudar en el proceso. Antes de irse, sacó de su bolso un pequeño álbum de fotografías que había rescatado de la casa. Pensé que te gustaría tener esto, dijo, con lágrimas en los ojos. Ese álbum de fotos se convirtió en mi tesoro más preciado en el residencial El Amanecer. Por la noche, sola en mi habitación, hojeaba las páginas viendo el crecimiento de Eduardo, los momentos felices que compartimos, tratando de entender en qué punto el niño dulce de las fotografías se transformó en el hombre que fue capaz de abandonarme. Con el paso de las semanas, comencé a adaptarme a la rutina del residencial. Participaba en las actividades, hice nuevas amistades, pero mi corazón todavía dolía de nostalgia por mi casa, mis cosas, la vida que construí con tanto esfuerzo. El doctor Martínez me mantenía informada sobre el avance del proceso. Habíamos conseguido una medida cautelar que impedía a Eduardo vender la casa o hacer cambios estructurales mientras el caso estuviera en juicio. Una mañana, mientras tomaba café en el área común del residencial, Jimena, la asistente social, vino a avisarme que tenía una visita. Mi corazón se aceleró.
pensando que podría ser Eduardo finalmente viniendo a disculparse. Pero quien entró fue un señor con sombrero y bigote canoso que reconocí inmediatamente. Francisco López, el taxista que solía llevarme al banco. «Doña Mercedes, qué bueno verla», dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Supe por su vecino, don Joaquín, que está enfrentando problemas con su hijo. Vine a decir que estoy a su disposición para ayudar en lo que sea necesario». Francisco reveló que en los meses anteriores a mi ida al asilo, me había llevado varias veces al banco a pedido de Eduardo. Recordaba claramente cómo yo parecía confundida y presionada, cómo mi hijo a veces me hablaba bruscamente dentro del taxi. «Si necesita que testifique, estoy a su disposición. Lo que le hicieron no es justo. Después de todo lo que usted hizo por su hijo, aquella visita inesperada me dio fuerzas renovadas. Me di cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Había personas que se preocupaban, que reconocían la injusticia y estaban dispuestas a ayudarme. A medida que el proceso avanzaba, descubrí que mi caso no era aislado. A través de Graciela y de las reuniones semanales que el doctor Martínez realizaba en el residencial, conocí otras historias de adultos mayores que habían sido engañados por familiares. Algunos habían logrado revertir la situación, otros no tuvieron la misma suerte. Una tarde, mientras esperaba en la recepción del residencial al doctor Martínez para discutir los próximos pasos del proceso, sonó el teléfono. Jimena atendió y, con una expresión sorprendida, me pasó el teléfono. «Es para usted, es su nuera, Claudia». Mi corazón se aceleró. En casi 2 meses desde que me dejaron en el asilo, era la primera vez que alguien de la familia, aparte de Catalina, se ponía en contacto. Con manos temblorosas tomé el teléfono. «Doña Mercedes». La voz de Claudia sonaba diferente, menos altiva, casi asustada. «Necesitamos hablar. Estoy al tanto del proceso que está iniciando contra nosotros. No es contra ustedes, Claudia. Es por justicia. Esa casa es mía. La construí con el trabajo de toda una vida». Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Cuando Claudia habló nuevamente, su voz tenía un tono de amenaza velada. ¿No se da cuenta de que esto solo empeorará las cosas? Eduardo está destrozado. Si continúa con este proceso, tal vez nunca más quiera verla. Respiré hondo sintiendo un coraje que no sabía que todavía existía dentro de mí. Si mi hijo realmente se preocupara, habría venido a visitarme al menos una vez en estos 2 meses. Y si está destrozado, debería estarlo. Lo que hicieron no fue solo cruel, fue ilegal. Podemos resolver esto de otra manera, doña Mercedes. Podemos llegar a un acuerdo. El único acuerdo posible es la devolución de mi casa y una disculpa sincera. Cualquier cosa diferente, háblalo con mi abogado. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de temblor y fuerza. Era la primera vez en mucho tiempo que enfrentaba a Claudia directamente. Durante años, me había callado para mantener la paz, para no crear problemas a Eduardo. Pero ahora, finalmente, estaba encontrando mi voz. Cuando le conté sobre la llamada al doctor Martínez, sonrió con aprobación. «Esto es una buena señal, doña Mercedes. Están preocupados. Significa que nuestro caso es fuerte». La semana siguiente recibí otra visita inesperada. Marcela Duarte, la abogada contratada por Claudia y Eduardo, vino al residencial con una propuesta de acuerdo. Ofrecían devolverme el 30% del valor de la casa y permitirme visitar ocasionalmente. «Esto es un insulto, no una propuesta», respondió el doctor Martínez, que afortunadamente estaba presente ese día. Mi cliente fue coaccionada para transferir el 100% de una propiedad que era íntegramente suya. La oferta que hacemos es la devolución completa de la casa, con el registro a nombre de doña Mercedes, como siempre debió haber sido. Marcela se fue visiblemente irritada, prometiendo que nos veríamos en el tribunal, pero yo sabía, por la mirada que el doctor Martínez me lanzó, que estábamos en el camino correcto. La verdad estaba de nuestro lado. En los meses siguientes, me sumergí cada vez más en las actividades del residencial. Comencé a participar en un grupo de tejido, redescubrí mi talento para la pintura, hice amistades verdaderas. Graciela se convirtió en algo así como una hermana para mí. En los días más difíciles, cuando la nostalgia apretaba o cuando el miedo al futuro me atormentaba, era ella quien me recordaba mi fuerza. «Mercedes, ¿recuerdas lo que siempre digo? La vida es como un tejido. A veces tenemos que deshacer algunos puntos para arreglar un error, pero eso no significa que todo el trabajo esté perdido.
En una tarde soleada de octubre, 4 meses después de mi llegada al residencial El Amanecer, el doctor Martínez apareció con una sonrisa amplia que apenas cabía en su rostro. Doña Mercedes, tengo excelentes noticias. El juez ha ordenado una evaluación psicológica para determinar si usted estaba en plenas facultades mentales cuando firmó la transferencia de la casa. La evaluación fue programada para la semana siguiente. Confieso que estaba nerviosa. ¿Y si el perito concluía que realmente no tenía capacidad para administrar mis propios bienes? ¿Y si, de alguna manera, Eduardo y Claudia lograban manipular el resultado? El doctor Martínez notó mi ansiedad y me tranquilizó. Doña Mercedes, usted es una mujer lúcida, articulada, con una historia de trabajo e independencia. Solo sea usted misma. La verdad siempre encuentra un camino. El día de la evaluación psicológica, vestí mi mejor ropa. Un vestido azul marino que Catalina había traído de mi casa, mi collar de perlas que recibí cuando me jubilé, un lápiz labial discreto. Quería mostrarle a la perita que era una mujer capaz, digna de respeto y consideración. La doctora Sofía Vidal, psicóloga forense designada por el tribunal, me recibió en una sala reservada en el propio residencial. Durante casi 3 horas, respondí a una serie de preguntas sobre mi vida, mis capacidades cognitivas, mi comprensión financiera, mi relación con mi hijo. Cuando hablé sobre cómo me sentía al ser dejada en el asilo, las lágrimas vinieron, pero no intenté contenerlas. Ese dolor era parte de mi historia, parte de la injusticia que había sufrido. Doña Mercedes, ¿por qué cree usted que su hijo hizo esto?, preguntó la doctora Vidal con genuino interés. Reflexioné un momento antes de responder, buscando honestidad, aunque fuera dolorosa. Creo que mi hijo se perdió en algún momento del camino. Se dejó influenciar por valores que no fueron los que le enseñé, pero en el fondo, quiero creer que todavía existe algo del niño que crié. La doctora tomaba notas detalladas, observándome con atención profesional, pero también con una calidez que me hacía sentir comprendida, no juzgada. Me pidió que resolviera algunos ejercicios de cálculo mental, que identificara patrones en tarjetas de colores, que le explicara cómo administraba mi presupuesto antes de llegar al residencial. ¿Sabe usted cuánto vale aproximadamente su casa en el mercado actual?, preguntó en un momento dado. Unos 85 millones de pesos, según la última tasación que hice para el seguro del hogar, hace 2 años, respondí sin titubear. Es un barrio que se ha valorizado mucho últimamente. Cuando la compré hace casi 30 años, pagué apenas 1/3 de eso. La doctora Vidal sonrió levemente, anotando algo en su libreta. ¿Y entiende usted lo que significa transferir una propiedad a nombre de otra persona? Significa que deja de ser mía legalmente, que ya no puedo decidir sobre ella, que no puedo venderla ni hipotecarla, que si quisiera recuperarla, tendría que comprarla de nuevo o que la otra persona me la devolviera voluntariamente. Hice una pausa antes de añadir. Por eso nunca habría firmado conscientemente esos papeles. Mi casa era mi único patrimonio, mi seguridad para la vejez. Al finalizar la evaluación, la doctora me agradeció por mi tiempo y mi sinceridad. Me dijo que enviaría su informe al juzgado en los próximos días, pero su expresión me dio esperanzas. Había visto casos como el mío antes, me comentó, y lamentablemente eran cada vez más frecuentes. Los adultos mayores somos tratados como si fuéramos niños otra vez, le dije, mientras recogía mi bolso para salir, como si no supiéramos lo que queremos o lo que nos conviene, como si nuestras decisiones ya no importaran. Y es exactamente por eso que existe la evaluación que acabamos de hacer, respondió ella, para dar voz y validez a quienes muchas veces son silenciados bajo presunciones equivocadas sobre la vejez. 2 semanas después de la evaluación psicológica, el doctor Martínez apareció en el residencial El Amanecer, con el informe en mano. Su rostro, normalmente serio, lucía una sonrisa que me llenó de esperanza antes incluso de que dijera una palabra. Doña Mercedes, la evaluación fue completamente favorable. La doctora Vidal concluyó que usted está en plenas capacidades mentales y que en el momento de la transferencia de la casa hubo indicios claros de coacción e inducción a error. Sentada en la pequeña terraza del residencial, rodeada por los jacarandás que comenzaban a florecer, sentí una lágrima escapar mientras hojeaba el documento. Las palabras de la psicóloga saltaban de las páginas. Paciente demuestra excelente capacidad cognitiva.
Ningún indicio de deterioro mental, plena conciencia de su situación patrimonial, relato coherente y consistente sobre la transferencia indebida de bienes. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, secando discretamente la lágrima con la punta del dedo. Ahora presentamos una acción de nulidad de la transferencia de la propiedad. Con este informe, más los testimonios que ya hemos recogido, tenemos un caso muy fuerte, doña Mercedes. Aquella noche acostada en mi cama en el residencial, no pude dormir. No era solo la ansiedad por el proceso judicial lo que me mantenía despierta, sino una pregunta que no dejaba de resonar en mi mente. Si recuperaba mi casa, ¿qué haría después? ¿Volvería a vivir sola? ¿Conseguiría perdonar a mi hijo y a mi nuera después de todo lo que hicieron? ¿Y qué pasaría con las amistades que había construido en el residencial, especialmente con Graciela? Por la ventana de la habitación, observaba la luna llena iluminando el pequeño jardín del residencial el amanecer. Recordé cuando Eduardo era pequeño y inventábamos historias sobre el hombre de la luna antes de dormir. ¿Dónde estaba aquel niño dulce e imaginativo? ¿En qué momento se transformó en un hombre capaz de abandonar a su propia madre? El amanecer me encontró todavía absorta en esas reflexiones. Durante el desayuno, Graciela notó mi silencio y se sentó a mi lado. Por lo visto, la noche fue larga, amiga mía. ¿Quieres compartir lo que te preocupa? Le conté sobre el informe favorable de la evaluación y las dudas que me asaltaban sobre el futuro. Mercedes, dijo ella, cubriendo mi mano con la suya, la vida raramente sigue el camino que planeamos. Cuando perdí mi casa por culpa de mi hijo, pensé que era el fin de todo. Hoy veo que fue apenas el comienzo de un nuevo camino. ¿Pero no extrañas tu casa, tus cosas? Claro que sí, pero descubrí que el hogar no es necesariamente un lugar, sino donde nos sentimos acogidos y respetados. Puedes recuperar tu casa, Mercedes, y aún así, elegir tu propio camino después. Las palabras de Graciela plantaron una semilla en mi corazón. Tal vez el verdadero objetivo no era solo recuperar una propiedad, sino recuperar mi poder de elección, mi autonomía. Aquella misma tarde, recibí una visita que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Catalina llegó al residencial visiblemente agitada, sosteniendo una carpeta verde bajo el brazo. «Abuela, no vas a creer lo que encontré», exclamó después de abrazarme con fuerza. Estaba ayudando hasta a organizar la oficina en casa y encontré esto escondido en el cajón del escritorio de papá. Con manos temblorosas, abrió la carpeta y esparció varios documentos sobre la mesa. Reconocí inmediatamente la letra de Claudia en anotaciones en los márgenes. Eran extractos bancarios, comprobantes de transferencias y algo que me heló el corazón. Un plan detallado, escrito a mano, sobre cómo convencer a una persona mayor para transferir sus bienes. Mi madre es agente inmobiliaria, ¿recuerdas? Por lo que entendí leyendo estos papeles, parece que ella y algunas personas de su oficina han estado haciendo esto con otros adultos mayores también. Es algún tipo de esquema, abuela. Mi nieta acababa de descubrir que lo que me pasó no era un caso aislado. Era un plan meticuloso, orquestado por Claudia y sus colegas, para engañar a personas mayores y apropiarse de sus bienes. Una operación sistemática, casi empresarial, de explotación de la vulnerabilidad ajena. Catalina, ¿te das cuenta de la gravedad de esto que encontraste?, pregunté, sintiendo una mezcla de horror e indignación creciendo dentro de mí. Sí, abuela, por eso te lo traje directamente. Sé que tienes un proceso contra mis padres y sinceramente, después de descubrir esto, creo que es lo correcto. Lo que te hicieron, lo que mi madre le ha hecho a varias otras personas, esto es un delito. Abracé a mi nieta, sintiendo un inmenso orgullo por la joven íntegra y valiente en que se había convertido, a pesar del ambiente en que creció. Tienes razón, mi niña, es un delito, y necesitamos llevar esto al doctor Martínez inmediatamente. Aquella misma noche, el doctor Martínez vino al residencial con carácter de urgencia. Pasamos horas analizando los documentos que Catalina había encontrado. El abogado apenas podía contener su indignación. Doña Mercedes, esto cambia completamente el panorama de nuestro caso. Ya no estamos hablando solo de una acción civil para anular la transferencia de la casa. Estamos ante un posible esquema criminal de estafa contra adultos mayores. ¿Qué significa eso en la práctica, doctor? Significa que, además de la acción civil que ya estamos emprendiendo, podemos presentar una denuncia penal. Estos documentos sugieren fuertemente
que su nuera y posiblemente otras personas están involucradas en un esquema organizado. Esto es un asunto para la policía. Una sensación extraña se apoderó de mí. Por un lado, sentí alivio al descubrir que había pruebas concretas del fraude. Por otro, una profunda tristeza al confirmar que la maldad que sufrí no fue un acto aislado de un hijo ingrato, sino parte de un plan calculado. Y mi hijo cree que sabía todo esto. El doctor Martínez dudó antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Basándonos en los documentos que hemos visto hasta ahora, no podemos afirmar con certeza el nivel de participación de su hijo. Puede haber sido cómplice, activo o simplemente manipulado por su esposa. De cualquier forma, la ley presume que él sabía, ya que se benefició directamente del fraude. Aquella noche fue otra en que el sueño me evitó. Pensaba en Eduardo, en el niño que una vez fue, en el hombre en que se había convertido. ¿Era posible que mi propio hijo supiera del esquema criminal? ¿Que hubiera accedido a abandonar a su propia madre en un asilo como parte de un plan para apropiarse de mis bienes? La idea era demasiado dolorosa para contemplar. Prefería creer que había sido manipulado, que estaba cegado por el amor o el miedo que sentía por Claudia, pero en el fondo de mi corazón sabía que, independientemente del nivel de conocimiento que tuviera, Eduardo había tomado una decisión, y esa decisión no fue protegerme. A la mañana siguiente, el doctor Martínez regresó con novedades. Había consultado con un comisario amigo sobre el caso, y las orientaciones eran claras. Necesitábamos presentar una denuncia cuanto antes. Doña Mercedes, ¿está preparada para esto? Un proceso penal puede ser largo y agotador. Su nuera probablemente será acusada, y su hijo podría ser considerado cómplice. Miré por la ventana del residencial, observando a un grupo de adultos mayores que participaba en una clase de tai chi en el jardín. Personas que, como yo, probablemente construyeron sus vidas con trabajo duro, dedicación y honestidad. ¿Cuántas de ellas también habrían sido víctimas de esquemas como el de Claudia? Estoy preparada, doctor Martínez. Ya no se trata solo de mi casa o de mi dolor. Si estos documentos prueban que otras personas fueron engañadas de la misma manera, tengo el deber de hacer algo al respecto. Aquella tarde, Catalina, el doctor Martínez y yo fuimos a la comisaría especializada en protección al adulto mayor. El comisario, señor Julio Mendoza, nos recibió con seriedad y atención. Durante horas presté declaración, contando en detalle cómo fui coaccionada para transferir mi casa y posteriormente abandonada en el asilo. Catalina entregó los documentos que había encontrado y el doctor Martínez presentó toda la documentación que ya habíamos reunido para el proceso civil. Señora Ortega, quiero que sepa que nos tomamos este tipo de delito muy en serio, dijo el comisario, después de escuchar mi relato. Lo que usted ha sufrido es un ejemplo clásico de violencia patrimonial contra el adulto mayor, prevista en la ley del adulto mayor. Vamos a investigar minuciosamente este caso. Al salir de la comisaría, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez desde que fui abandonada en el asilo, tenía la sensación de que la justicia realmente podría hacerse. En los días siguientes, la investigación policial avanzó rápidamente. Los documentos encontrados por Catalina resultaron ser una verdadera mina de oro para los investigadores. Nombres, fechas, valores, anotaciones detalladas sobre cómo abordar a potenciales víctimas. Todo estaba allí, documentado por la propia mano de Claudia. Una semana después de la denuncia, recibí una llamada del doctor Martínez con noticias impactantes. La policía había ejecutado órdenes de allanamiento en la oficina de Claudia y en la casa donde ella y Eduardo vivían, mi antigua casa. Doña Mercedes, encontraron muchos más documentos, computadoras con correos incriminatorios, incluso grabaciones de conversaciones donde su nuera instruye a colegas sobre cómo convencer a adultos mayores para transferir sus bienes. El comisario me dijo que estamos ante una banda organizada que puede haber hecho decenas de víctimas en los últimos años. La noticia repercutió rápidamente en la prensa local. Al día siguiente, el principal diario de la ciudad traía en portada: Policía desbarata esquema de estafa contra adultos mayores. La foto mostraba a Claudia siendo conducida a la comisaría, con el rostro parcialmente cubierto por el bolso que llevaba, en un vano intento de esconderse de las cámaras. No sentí ninguna satisfacción al ver esa imagen.
solo un profundo cansancio y la certeza de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por todas las demás víctimas que tal vez no hubieran tenido el coraje o la oportunidad de denunciar. ¿Y Eduardo? Pregunté al doctor Martínez, temiendo la respuesta. Su hijo no fue detenido, pero está siendo investigado como posible cómplice. Alega que no sabía del esquema, que solo seguía indicaciones de su esposa. La policía está analizando su nivel de participación. 2 semanas después del inicio de la investigación policial, recibí una visita que jamás esperaba. La recepcionista del residencial me llamó, diciendo que había alguien esperando en la sala de visitas. Cuando entré en el ambiente, mi corazón casi se detuvo. Eduardo estaba allí, sentado en el borde del sillón, con ojeras profundas y una expresión abatida que nunca había visto antes. Me paralicé en la puerta, incapaz de dar un paso más. Una tormenta de emociones me invadió: rabia, dolor, confusión y, a pesar de todo, ese amor incondicional que solo una madre puede sentir, incluso ante la peor de las traiciones. «Mamá», dijo, levantándose con vacilación. Su voz estaba quebrada, casi irreconocible. «Sé que no merezco estar aquí. No merezco ni siquiera que me mires a los ojos después de lo que hice, pero necesitaba venir». Lentamente entré en la sala y me senté en el sillón opuesto al suyo, manteniendo una distancia que no era solo física, sino emocional. «¿Por qué viniste, Eduardo? ¿Por qué ahora?» Bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. «Porque finalmente vi la verdad. Porque entendí el monstruo en que me convertí. Porque necesito pedir perdón, aunque sé que no merezco ser perdonado». Durante la hora siguiente, Eduardo abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. Contó cómo Claudia, desde el inicio de la relación, le plantó la idea de que yo era una carga, una responsabilidad que impediría el futuro que ellos soñaban. Cómo, poco a poco, se fue alejando emocionalmente de mí, creando justificaciones para lo que planeaba hacer. Cómo, el día que me dejó en el asilo, sintió que algo dentro de él se quebraba, pero sofocó la voz de su conciencia. Yo sabía que no era lo correcto, mamá. En el fondo siempre lo supe, pero estaba tan ciego, tan manipulado. Creí que era la única salida para nosotros. ¿Y la casa? ¿Los documentos que me hiciste firmar?, pregunté a Eduardo, intentando mantener la compostura a pesar del torbellino de emociones que me invadía. Eduardo respiró profundo, finalmente encontrando el valor para mirarme a los ojos. «Fue idea de Claudia. Ella dijo que era solo una formalidad, que seguirías viviendo allí con nosotros. Yo sabía que no era verdad, pero me convencí de que era lo mejor, que estarías más segura en un lugar con cuidados profesionales. ¿Sabías del esquema mayor? ¿De las otras víctimas?». Negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, mamá. Lo juro por la vida de Catalina que no lo sabía. Solo lo descubrí cuando la policía apareció con las órdenes de allanamiento. Cuando vi los documentos, los registros de otras personas, fue como despertar de una pesadilla para entrar en otra peor. Quería creerle. Una parte de mí desesperadamente quería creer que mi hijo no era un criminal consciente, que había sido solamente débil, manipulable, pero el dolor aún era demasiado reciente, la traición demasiado profunda. «Eduardo, no sé qué decir. No sé si algún día podré perdonar lo que hiciste. Lo entiendo, mamá. No vine esperando perdón. Vine porque necesitaba que supieras que estoy cooperando con la policía. Estoy contando todo lo que sé, aunque esto signifique que Claudia pase años en prisión. Aunque esto signifique que yo también pueda ser castigado». Antes de irse, Eduardo me entregó un sobre. Dentro encontré las llaves de mi casa y una declaración, firmada y certificada por notario, anulando la transferencia de la propiedad y devolviéndola oficialmente a mi nombre. «Ya hablé con el doctor Martínez sobre esto», explicó. «Dijo que el proceso judicial seguirá su curso, pero esto puede acelerar las cosas. La casa es tuya, mamá. Siempre lo fue y siempre lo será». Después de que Eduardo se marchó, me quedé sentada por mucho tiempo en la sala de visitas, sosteniendo aquellas llaves que representaban mucho más que una propiedad física. Representaban mi dignidad, mi autonomía, la vida que construí con tanto esfuerzo. Graciela me encontró allí. Horas después, todavía absorta en pensamientos, se sentó a mi lado y, sin decir nada, simplemente sostuvo mi mano. No necesitábamos palabras. Ella entendía, mejor que nadie,
la complejidad de los sentimientos que me dominaban en ese momento. Aquella noche, antes de dormir, saqué el pequeño álbum de fotografías que Catalina me había dado y hojeé lentamente las páginas. Imágenes de Eduardo niño, adolescente, adulto, momentos felices que habíamos compartido, la vida que teníamos antes de que todo se derrumbara. En la última página había una foto que no había notado antes. Era relativamente reciente, tomada en la última Navidad antes de que todo sucediera. Eduardo y yo, sonrientes, con el árbol de Navidad al fondo. Al dar vuelta a la fotografía, encontré algo escrito con su letra. Para mi madre, mi puerto seguro, con amor, Eduardo. Lágrimas silenciosas corrieron por mi rostro mientras contemplaba aquellas palabras. En algún lugar, más allá de la traición, de la manipulación, de los errores cometidos, aquel niño que amé incondicionalmente todavía existía. Y quizás, solo quizás, había esperanza de rescate. Al día siguiente, el doctor Martínez vino al residencial con más novedades. La justicia había emitido una orden de prisión preventiva contra Claudia y 2 de sus colegas de la oficina inmobiliaria. Las investigaciones habían identificado al menos 15 otras víctimas del esquema, todas personas mayores que fueron coaccionadas para transferir sus bienes. Y en cuanto a mi hijo, pregunté temiendo la respuesta. Por ahora, Eduardo está siendo tratado como testigo clave, no como acusado. Su cooperación con las investigaciones y el hecho de haber anulado voluntariamente la transferencia de la casa jugaron a su favor. Pero el proceso todavía está en curso, doña Mercedes. La justicia decidirá el nivel de su responsabilidad. Una semana después, recibí la noticia que esperaba desde hacía meses. El juez había anulado oficialmente la transferencia de la casa, reconociendo que hubo coacción y mala fe en el proceso. La propiedad estaba formalmente devuelta a mi nombre. Era una victoria, sin duda, pero mientras sostenía el documento judicial en las manos, sentada en el pequeño jardín del residencial El Amanecer, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La casa, que antes representaba todo lo que había perdido, ahora parecía apenas un símbolo. El verdadero valor estaba en el camino recorrido, en las personas que conocí, en la fuerza que descubrí en mí misma. Con la casa nuevamente a mi nombre, enfrenté una decisión que nunca imaginé tener que tomar. ¿Qué hacer a continuación? Volver a mi residencia significaba enfrentar recuerdos dolorosos, pero permanecer en el residencial El Amanecer parecía una aceptación silenciosa del abandono que sufrí. Durante días, esta cuestión ocupó mis pensamientos mientras caminaba por los jardines del residencial, observando los jacarandás que ahora perdían sus flores lilas, cubriendo el suelo como una alfombra violeta. Fue en una de esas tardes contemplativas que el doctor Martínez llegó con una expresión grave que inmediatamente me alertó de que algo importante había sucedido. Doña Mercedes, tenemos un nuevo desarrollo en el caso, dijo, sentándose a mi lado en el banco bajo un algarrobo. El Ministerio Público ha presentado una acción civil pública contra la oficina inmobiliaria donde Claudia trabajaba. Están solicitando indemnización colectiva para todas las víctimas identificadas. Eso es bueno, ¿no?, pregunté, intentando leer entre líneas de su expresión preocupada. Sí y no. Es excelente que estén buscando justicia para todas las víctimas, pero esto significa que su caso, que hasta ahora estaba relativamente contenido, va a adquirir una dimensión mucho mayor. La prensa ya está tras la historia. Su nombre como primera denunciante está siendo mencionado. La idea de convertirme en una figura pública, de tener mi dolor expuesto en periódicos y noticieros, me causó un escalofrío. Yo era apenas una costurera jubilada que buscaba justicia por un acto de crueldad familiar. No estaba preparada para convertirme en el rostro de una causa mayor. ¿Tengo opción?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad que se formaba sobre mis hombros. El doctor Martínez ajustó sus gafas, un gesto que ya había aprendido a reconocer como señal de que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Técnicamente sí. Usted puede solicitar confidencialidad en su caso específico, alegando protección a la privacidad. Pero eso podría perjudicar a las otras víctimas, completé, comprendiendo su vacilación. Exactamente. Su testimonio, su valentía al denunciar, los documentos que su nieta encontró, todo eso fue fundamental para desmantelar este esquema. Si usted se retira ahora,
No necesité más explicaciones. Por más que temiera la exposición, no podría abandonar a personas que, como yo, habían sido engañadas y explotadas en un momento de vulnerabilidad. Si mi voz podía ayudar a garantizar justicia para todas, entonces hablaría. Seguiré adelante, doctor Martínez. Si mi historia puede ayudar a otras personas, que así sea. A la mañana siguiente, mi decisión fue puesta a prueba más pronto de lo que esperaba. Una joven reportera del canal regional, principal cadena de televisión de la región, apareció en el residencial El Amanecer, pidiendo hablar conmigo. Roberto, el director, vino a consultarme antes de autorizar su entrada. Doña Mercedes, la decisión es enteramente suya. Si no quiere hablar con la prensa, puedo pedirle que se retire. Respiré hondo, arreglé mi cabello canoso y dije, puede dejarla entrar, Roberto, pero me gustaría que usted estuviera presente, si no le importa. La reportera Valeria Soto no debía tener más de 30 años. Traía consigo un camarógrafo y un pequeño equipo técnico. Nos sentamos en el área de convivencia del residencial, un espacio agradable con plantas y una pequeña fuente que creaba un ambiente tranquilo. Doña Mercedes, en primer lugar, quiero agradecerle por recibirnos, comenzó ella, con un tono respetuoso que me tranquilizó un poco. Su historia está ayudando a sacar a la luz un esquema criminal que afectó a muchas personas mayores en nuestra ciudad. Me gustaría que usted contara, en sus propias palabras, cómo descubrió que estaba siendo víctima de una estafa. Miré directamente a la cámara, imaginando a todas las otras personas que podrían estar pasando por lo mismo que yo pasé, y comencé a contar mi historia. Hablé sobre la confianza traicionada, sobre los documentos que firmé sin comprender completamente, sobre el día en que fui dejada en el asilo. Hablé sobre el dolor, la confusión, el sentimiento de impotencia, pero también hablé sobre cómo encontré fuerza para luchar, sobre las personas que me ayudaron en el camino, sobre la importancia de conocer nuestros derechos. No estoy aquí solo por mí, concluí, sintiendo una convicción que crecía con cada palabra. Estoy aquí por todos los adultos mayores que construyeron sus vidas con trabajo honesto y merecen respeto y dignidad. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. La entrevista salió al aire esa misma noche y, para mi sorpresa, repercutió mucho más allá de nuestra ciudad. En los días siguientes, recibí llamadas de periodistas de todo el país. Mi historia había tocado un nervio sensible en la sociedad, trayendo a la superficie discusiones sobre el abandono de adultos mayores, la violencia patrimonial y las fallas en el sistema de protección a los más vulnerables. Una semana después de la primera entrevista, recibí una llamada inesperada. Era la producción del programa La Verdad al Descubierto, del Canal Nacional. Querían hacer un reportaje especial sobre el caso, destacando cómo operaba el esquema y cómo otras personas podrían protegerse de situaciones similares. Cuando le conté a Graciela sobre la invitación, apretó mi mano con fuerza. Te estás convirtiendo en una voz para aquellos que fueron silenciados, Mercedes. Esto es mucho más grande que recuperar tu casa. Se trata de restaurar la dignidad de toda una generación. El equipo de La Verdad al Descubierto llegó a nuestra ciudad en un miércoles soleado. Eligieron grabar parte de la entrevista en el Palacio de Justicia, donde mi proceso había tramitado, y parte en el residencial El Amanecer. Querían mostrar el contraste entre el ambiente frío y formal del sistema judicial y el espacio que se había convertido, irónicamente, en un refugio para mí. Durante las grabaciones, conocí a otras víctimas del mismo esquema. Marina, una maestra jubilada de 73 años que perdió su apartamento en el barrio Alameda. Carlos, un exfuncionario público de 81 años que fue coaccionado para transferir una casa de veraneo en la costa. Luisa, una viuda de 77 años que perdió los ahorros de toda una vida. Cada historia hacía eco de elementos de mi propia experiencia, creando un mosaico de dolor que, juntos, estábamos transformando en lucha por justicia. La reportera de La Verdad al Descubierto, Carolina Fuentes, una mujer de mediana edad, con ojos amables y preguntas precisas, condujo la entrevista con sensibilidad. Doña Mercedes, usted se ha convertido en un símbolo de resistencia para muchos adultos mayores. ¿Cómo se siente en ese papel? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca me había visto a mí misma como un símbolo de nada. Era solo una mujer de 68 años, luchando para recuperar lo que era suyo por derecho. No busqué ese papel, respondí con sinceridad.
Solo quería justicia para mí misma. Pero si mi historia puede dar valor a otras personas que están pasando por lo mismo, entonces acepto esa responsabilidad. Nadie debería sentirse solo en esta lucha. El reportaje se emitió un domingo por la noche y el impacto fue inmediato. El lunes, el teléfono del doctor Martínez no paró de sonar. Personas de todo el país llamaban relatando casos similares, buscando orientación jurídica, queriendo saber cómo denunciar. Lo que comenzó como un caso individual en nuestra ciudad se había transformado en un movimiento nacional por la protección de los derechos de los adultos mayores. El Ministerio Público, percibiendo la dimensión del problema, decidió crear un grupo de trabajo específico para investigar delitos patrimoniales contra personas mayores. El doctor Martínez fue invitado a integrarlo como consultor, llevando su experiencia con mi caso para ayudar a desarrollar estrategias de identificación y combate a esquemas similares. En medio de toda esta repercusión, recibí una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de mi historia. Era Ana Torres, una diputada nacional que había visto el reportaje de La Verdad al Descubierto y quedado profundamente conmovida por mi historia. Doña Mercedes, estoy trabajando en un proyecto de ley para aumentar las penas para delitos de violencia patrimonial contra adultos mayores y crear mecanismos más eficientes de protección. Me gustaría mucho contar con su testimonio en una audiencia pública que estamos organizando en la capital. La idea de hablar en el Congreso Nacional me pareció tan irreal que casi reí por teléfono. Yo, Mercedes Ortega, una costurera jubilada, testificando ante diputados y senadores. Parecía algo salido de una película, no de mi vida real. Diputada, no sé si tengo cualificación para algo así. Dudé. Doña Mercedes, nadie está más cualificado que usted, respondió ella con firmeza. Usted vivió en carne propia lo que estamos tratando de combatir. Su voz es exactamente lo que necesitamos para sensibilizar a los parlamentarios sobre la urgencia de esta cuestión. Tras consultar con el doctor Martínez, que alentó vehementemente mi participación, acepté la invitación. 2 semanas después, por primera vez en mi vida, embarqué en un avión con destino a la capital. Graciela insistió en acompañarme, convirtiéndose en mi compañera inseparable en este viaje inesperado. La capital me impresionó con sus espacios amplios, su arquitectura imponente y la sensación constante de que decisiones importantes estaban siendo tomadas a cada momento. El Congreso Nacional, con sus cúpulas emblemáticas, parecía aún más grandioso en persona que en las imágenes que había visto en la televisión. En la mañana de la audiencia pública, vestí mi mejor conjunto, un traje azul marino que Catalina había traído de mi casa, y me preparé para enfrentar uno de los mayores desafíos de mi vida. La sala de comisiones estaba llena, parlamentarios, periodistas, representantes de organizaciones de defensa de los adultos mayores y ciudadanos comunes que habían venido a presenciar el debate. Cuando llamaron mi nombre, sentí las piernas temblar. Graciela apretó mi mano, dándome valor. Caminé hasta la mesa de los declarantes, ajusté el micrófono y miré a los rostros que me observaban con expectativa. Mi nombre es Mercedes Ortega. Tengo 68 años y trabajé durante 40 años como costurera en un taller de Villahermosa. Estoy aquí hoy porque, como muchos otros adultos mayores, fui víctima de un delito que va más allá del aspecto financiero. Es un delito que roba nuestra dignidad, nuestra seguridad y nuestra confianza en las personas que deberían protegernos. Durante 20 minutos, narré mi historia sin omitir ningún detalle doloroso. Hablé sobre la transferencia fraudulenta de la casa, sobre el abandono en el asilo, sobre el descubrimiento del esquema mayor y sobre cómo la justicia estaba lentamente haciéndose. Hablé sobre el papel crucial que la ley del adulto mayor había desempeñado en mi defensa, pero también sobre sus vacíos y la necesidad de perfeccionamiento. Recuperé mi casa, pero muchos otros adultos mayores no tuvieron la misma suerte. No tuvieron una nieta valiente que encontrara documentos comprometedores. No tuvieron acceso a un abogado dedicado como el doctor Martínez. No tuvieron la fuerza para luchar contra un sistema que muchas veces nos trata como ciudadanos de segunda clase cuando envejecemos. Al terminar mi testimonio, ocurrió algo inesperado. Los parlamentarios presentes, independientemente de sus filiaciones políticas, se levantaron en una ovación que resonó por la sala. Periodistas disparaban flashes,
Personas en las galerías aplaudían con entusiasmo. Por un momento me quedé paralizada, incapaz de comprender completamente el impacto que mis palabras simples habían causado. La diputada Ana Torres se acercó, con lágrimas en los ojos, y me abrazó. Doña Mercedes acaba de cambiar el curso de este proyecto de ley. Después de su testimonio, estoy segura de que conseguiremos el apoyo necesario para aprobarlo. En los días siguientes, mi testimonio fue ampliamente divulgado en los medios nacionales. Recibí invitaciones para entrevistas en programas de televisión, radio y podcast. Mi foto apareció en periódicos y revistas. De repente, me había convertido en un rostro conocido, un símbolo de la lucha por los derechos de los adultos mayores. Un mes después de la audiencia pública, el proyecto de ley, que pasó a ser conocido informalmente como Ley Mercedes Ortega, fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Entre sus principales innovaciones estaba la creación de un mecanismo de revisión obligatoria para transferencias de bienes que involucraran a personas mayores, exigiendo evaluación independiente para garantizar que no hubiera coacción o inducción a error. Mientras el proyecto seguía su trámite legislativo, recibí una llamada del doctor Martínez con novedades sobre mi caso específico. Doña Mercedes, el juez ha fijado la audiencia final para la próxima semana. Claudia y sus colegas han aceptado un acuerdo de colaboración premiada, confesando todos los detalles del esquema a cambio de reducción de pena. ¿Y mi hijo? ¿Alguna novedad sobre Eduardo? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Su hijo está siendo procesado por complicidad, pero el fiscal está considerando un acuerdo judicial. Como está cooperando con las investigaciones y ha demostrado arrepentimiento, existe la posibilidad de una pena alternativa, sin prisión. La noticia trajo sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía alivio al saber que Eduardo podría no ir a la cárcel. Por otro, persistía el dolor de la traición, la dificultad para comprender cómo mi propio hijo había participado, aunque fuera pasivamente, en un plan para despojarme de mis bienes. En la mañana de la audiencia final, el Palacio de Justicia estaba lleno. Periodistas se aglomeraban en la entrada, intentando registrar la llegada de los involucrados en el caso que había ganado notoriedad nacional. Claudia llegó escoltada, con el rostro abatido de quien había pasado meses en prisión. Eduardo vino por separado, acompañado de su abogado, evitando las cámaras. Entré al palacio acompañada por el doctor Martínez, Graciela y Catalina, que se había convertido en una presencia constante en mi vida, visitándome regularmente en el residencial, compartiendo conmigo sus esperanzas y sueños. El contraste entre el apoyo que recibía de mi nieta y la traición de mi hijo era una dolorosa ironía de la vida. La sala de audiencias estaba en silencio cuando entró el juez. El doctor Héctor Moreira, un hombre de mediana edad con expresión severa, era conocido por su rigor en casos que involucraban delitos contra personas vulnerables. Inició la sesión con una revisión detallada del caso, recordando las pruebas presentadas, los testimonios recogidos y los acuerdos propuestos por el Ministerio Público. Cuando llegó el momento de las consideraciones finales, el juez hizo algo inusual. Se dirigió directamente a mí, ignorando por un momento los protocolos formales del tribunal. Señora Mercedes Ortega, antes de pronunciar mi sentencia, quisiera oír de usted. ¿Qué espera de la justicia en este caso? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué esperaba realmente? ¿Venganza? ¿Castigo? ¿O solo el reconocimiento formal del mal que me hicieron? Miré a Claudia, sentada cabizbaja junto a su abogado. Miré a Eduardo, que por primera vez desde el inicio de la audiencia encontró mi mirada, con ojos llenos de lágrimas contenidas. Su señoría, comencé, con voz temblorosa que fue ganando firmeza a medida que las palabras fluían. Lo que me sucedió fue más que un delito patrimonial. Fue una violación de la confianza más básica que existe, la confianza entre madre e hijo, entre familia. Perdí mi casa, sí, pero perdí mucho más que eso. Perdí la seguridad de saber que mi hijo estaría a mi lado cuando más lo necesitara. Hice una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. Lo que espero de la justicia, espero que reconozca no solo el delito material, sino el daño emocional. Espero que las penas sirvan no solo como castigo, sino como una advertencia para que otras familias no pasen por lo mismo.
Principalmente, espero que este caso ayude a construir una sociedad donde envejecer no signifique volverse vulnerable a la explotación y al abandono. El juez asintió gravemente, pareciendo ponderar mis palabras. Tras una breve pausa, anunció su decisión. Claudia fue condenada a 5 años de prisión en régimen semiabierto, además de indemnización a las víctimas identificadas del esquema. Sus colegas de la oficina inmobiliaria recibieron penas similares, proporcionales a su nivel de participación. En cuanto a Eduardo, el juez aceptó el acuerdo propuesto por el Ministerio Público. 3 años de servicios comunitarios obligatoriamente cumplidos en instituciones de atención a adultos mayores, además de participación en un programa de reeducación familiar e indemnización por los daños morales causados. Al dejar el tribunal aquella tarde, bajo el fuerte sol de mi ciudad, sentí como si un capítulo de mi vida finalmente se estuviera cerrando. La batalla judicial había terminado, pero el camino de reconstrucción de mi vida, de mis relaciones, de mi confianza, apenas comenzaba. Una semana después del juicio, volví a mi casa en el barrio Alameda por primera vez desde el día en que Eduardo me dejó en el residencial El Amanecer. El doctor Martínez insistió en acompañarme, preocupado por el impacto emocional que este retorno podría causar. Graciela también vino, convirtiéndose en mi pilar de apoyo en esta jornada inesperada que la vida había trazado para mí. Cuando el taxi se detuvo frente al portón verde oscuro, sentí mi corazón acelerarse. Allí estaba, la casa que construí con el sudor de mi trabajo, el lugar donde crié a mi hijo, donde guardé mis recuerdos más preciosos. Desde fuera, parecía la misma. El jardín frontal con los hibiscos que tanto amaba, la terraza con la vieja mecedora, el muro bajo que siempre me permitió conversar con los vecinos que pasaban. ¿Está lista, doña Mercedes?, preguntó el doctor Martínez, ofreciéndome su brazo. Respiré hondo, agarrando el bolso con fuerza. Vamos a descubrirlo. Al girar la llave en la cerradura, fui invadida por una ola de recuerdos. El chirrido familiar de la puerta, el olor de la madera vieja, la luz que entraba por las ventanas de la sala de estar, creando patrones en el suelo que conocía tan bien. Pero al entrar completamente, me di cuenta de que muchas cosas habían cambiado. La decoración era diferente. Los muebles habían sido reorganizados. Las paredes, antes de un amarillo suave que yo misma había elegido, ahora estaban pintadas de un gris moderno e impersonal. Retratos de familia que adornaban las paredes habían sido sustituidos por cuadros abstractos que nada significaban para mí. Lo transformaron todo, murmuré. Más para mí misma que para mis acompañantes. Caminé lentamente por las habitaciones, absorbiendo cada cambio. En la cocina, mis viejos armarios de madera maciza habían sido sustituidos por modelos de acero inoxidable. La cocina a gas donde preparé tantas comidas para Eduardo ya no estaba allí, sustituida por una vitrocerámica que ni siquiera sabría cómo operar. En mi dormitorio, la cama donde dormí durante décadas había dado lugar a una más moderna, con cabecero tapizado. El armario antiguo, regalo de mi difunto marido, también había desaparecido. En lugar de mis pertenencias, encontré ropa y objetos de Claudia y Eduardo. Realmente pretendían que nunca más volviera, dije, sintiendo una punzada de dolor renovado. Graciela sostuvo mi mano con firmeza. Pero has vuelto, Mercedes. Estás aquí ahora. En un impulso, abrí la puerta del cuartito de atrás que siempre usé como trastero. Para mi sorpresa, allí encontré apiladas muchas de mis pertenencias personales. Ropa, libros, álbumes de fotografías, cajas con documentos. Era como si hubieran relegado toda mi existencia a aquel pequeño espacio, mientras se apropiaban del resto de la casa. Me senté en el borde de una caja, intentando procesar el torbellino de emociones. Rabia por la invasión de mi espacio, tristeza al ver cómo rápidamente habían borrado mi presencia, indignación al darme cuenta de que, incluso en los pequeños detalles, habían demostrado cómo yo era descartable en sus vidas. Doña Mercedes, no necesita decidir nada hoy, dijo el doctor Martínez, percibiendo mi conmoción. Podemos volver otro día cuando esté más preparada. Negué con la cabeza, encontrando una resolución que me sorprendió. No, doctor Martínez, necesito enfrentar esto ahora. Esta es mi casa. Necesito reclamarla por completo.
En los días siguientes, me sumergí en la tarea de restaurar mi casa a la forma en que la quería. Contraté un equipo de pintores para devolver a las paredes el amarillo acogedor que siempre amé. Busqué en el cuartito de atrás los objetos personales que habían sido relegados al olvido. Poco a poco, fui borrando las marcas de Claudia, devolviendo al espacio mi identidad. Una mañana, mientras organizaba algunos libros en la estantería de la sala, oí el timbre sonar. Al abrir la puerta, me encontré con Catalina cargando 2 bolsas grandes. ¡Abuela!, exclamó abrazándome con fuerza. Vine a ayudar con la organización y traje algunas cosas que logré salvar antes de que mamá se deshiciera de ellas. Dentro de las bolsas, encontré tesoros que creí perdidos para siempre. El reloj de pared que perteneció a mi madre, el juego de porcelana que usaba solo en ocasiones especiales, álbumes de fotografías antiguas, incluso el pequeño elefante de cristal que Eduardo me regaló en mi cumpleaños número 50. ¿Cómo conseguiste esconder todo esto, mi niña?, pregunté, emocionada al sostener cada objeto. Catalina sonrió, con aquel brillo de juventud en los ojos que me recordaba tanto al Eduardo de antaño. Un poco aquí, un poco allí. Dije que quería algunos recuerdos tuyos. Mamá ni se preocupó. Estaba demasiado ocupada eligiendo cortinas nuevas. Pasamos el día juntas, reorganizando la casa, compartiendo historias, creando un nuevo vínculo que trascendía el abandono y la traición. Catalina era la prueba viviente de que, incluso en las situaciones más sombrías, siempre puede florecer la luz. Por la noche, cuando estaba a punto de irse, dudó en la puerta. «Abuela, hay algo que necesito contarte. Papá quiere venir a hablar contigo. Me pidió que sondeara si estarías dispuesta a recibirlo». Mi corazón dio un salto. Desde el juicio, no había intercambiado ni una palabra con Eduardo. Parte de mí quería mantener esa distancia, protegerme de más dolor. Otra parte, aquella que nunca dejó de ser madre, anhelaba una reconciliación, por improbable que fuera. «Dile que puede venir el domingo. Estaré esperando». El domingo llegó con una lentitud angustiante. Me desperté temprano, más nerviosa de lo que quisiera admitir. Preparé un bizcocho de naranja, el favorito de Eduardo desde la infancia. Arreglé la casa meticulosamente. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul claro que siempre consideré elegante sin ser demasiado formal. A las 3 de la tarde en punto, sonó el timbre. Respiré hondo antes de atender, preparándome para lo que vendría. Eduardo estaba parado en el umbral, sosteniendo un ramo de margaritas, mis flores preferidas. Parecía haber envejecido años desde la última vez que lo vi en el tribunal. El cabello con más canas, arrugas más profundas alrededor de los ojos, una postura ligeramente encorvada que delataba el peso que cargaba. «Mamá», dijo, con voz quebrada, «gracias por recibirme». Indiqué que entrara, manteniendo una distancia emocional que no sabía cuánto tiempo podría sostener. Nos sentamos en la sala de estar, con la mesa de centro entre nosotros como una frontera simbólica. «La casa está quedando como era antes», comentó mirando alrededor. «Catalina me contó que ustedes están restaurando todo». «Sí, estamos devolviéndole la identidad que siempre tuvo». «Mi identidad». Eduardo bajó los ojos, visiblemente incómodo con la indirecta. Quedamos en silencio por algunos momentos, hasta que finalmente encontró coraje para decir lo que había venido a decir. «Mamá, sé que no existe pedido de disculpas en el mundo que pueda reparar lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la peor forma posible. No espero tu perdón, ni siquiera tu comprensión. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar, intentando ser una mejor persona». Me contó entonces sobre el programa de reeducación familiar que estaba frecuentando como parte de su pena, sobre cómo los encuentros con psicólogos y asistentes sociales lo estaban ayudando a comprender la gravedad de lo que había hecho, no solo desde el punto de vista legal, sino emocional. Habló sobre el trabajo comunitario que había iniciado en un asilo en la periferia de la ciudad, donde pasaba los fines de semana ayudando a adultos mayores en situación de abandono. Al principio, iba solo porque estaba obligado por la sentencia, pero poco a poco comencé a ver a cada uno de esos ancianos como personas con historias, sueños, sentimientos. Comencé a verlos como te veo a ti, mamá, y la vergüenza por lo que hice solo aumentó. Mientras hablaba, observé su rostro, buscando señales del niño que crié.
del joven idealista que soñaba con hacer la diferencia en el mundo. En algún lugar, detrás de la culpa y el arrepentimiento, ¿aquel Eduardo todavía existía? ¿Y Claudia?, pregunté cuando hizo una pausa. ¿Ustedes siguen juntos? Eduardo negó con la cabeza. No, pedí el divorcio justo después del juicio. Me di cuenta de que nunca hubo amor verdadero allí, solo manipulación. Ella sabía exactamente cómo controlarme, cómo hacerme creer que lo que estábamos haciendo era justificable. Eso no te exime de la responsabilidad, Eduardo. Eres un adulto capaz de tomar tus propias decisiones. Lo sé, mamá, y estoy asumiendo esa responsabilidad ahora. Por eso estoy aquí. No para pedirte que olvides lo que pasó, sino para mostrarte que estoy dispuesto a trabajar por tu perdón, por el tiempo que sea necesario. Serví el bizcocho de naranja y un café. Conversamos por algunas horas más, con momentos de tensión, lágrimas contenidas y, sorprendentemente, hasta algunas sonrisas cuando recordamos episodios del pasado, de un tiempo más simple, cuando éramos solo madre e hijo, sin la sombra de la traición entre nosotros. Cuando Eduardo estaba por irse, hizo una propuesta que me tomó completamente desprevenida. Mamá, sé que la casa es tuya por derecho y jamás cuestionaría eso nuevamente, pero quisiera hacer una sugerencia, si me lo permites. ¿Qué te parece si transformamos parte de ella en un centro de apoyo para adultos mayores víctimas de violencia patrimonial? Lo miré, confundida. ¿Cómo así? Tu caso ha ganado notoriedad nacional. Te has convertido en una referencia en la lucha por los derechos de los adultos mayores. Las personas te buscan para pedir orientación, consejos, apoyo. Pensé que podríamos adaptar la sala de atrás para recibir a esas personas, ofrecer información, derivarlas para asistencia jurídica gratuita. Sería una forma de transformar nuestra historia de dolor en algo que ayude a otros. Hoy, mientras contemplo el mar desde la ventana del Centro Nuevos Caminos, reflexiono sobre cómo la vida puede sorprendernos con sus caminos inesperados. Mi historia comenzó con una traición dolorosa, cuando mi hijo Eduardo me llamó diciendo: «Prepara tus maletas, te voy a llevar donde te mereces», y me dejó en la puerta del residencial El Amanecer. En aquel momento, a los 68 años, después de una vida entera de trabajo honesto como costurera, después de haber criado a mi hijo sola tras la muerte prematura de mi esposo, fui abandonada como quien descarta algo sin valor. Recuerdo el impacto, el dolor, la sensación de impotencia al darme cuenta de que había sido engañada, que los documentos que firmé para facilitar trámites bancarios, en realidad, transferían mi casa a nombre de mi hijo. Recuerdo las noches de lágrimas silenciosas en el residencial, el sentimiento de traición que me consumía, pero como he compartido con ustedes a lo largo de esta historia, lo que parecía ser el final resultó ser apenas el comienzo de un viaje extraordinario. En el residencial El Amanecer encontré amigos inesperados. Graciela, con su sabiduría y fuerza tranquila, se convirtió en mi confidente y apoyo. El doctor Martínez, el defensor público que abrazó mi causa como si fuera personal, me mostró que la justicia, aunque lenta, puede prevalecer. Mi nieta Catalina surgió como una heroína improbable, arriesgándose para traer documentos que probaban no solo mi situación, sino un esquema criminal mayor que victimizaba a otros adultos mayores. El director Roberto, la asistente social Jimena, el taxista Francisco, cada persona que cruzó mi camino en este viaje trajo una lección, un apoyo, una luz. La batalla judicial fue solo parte de la historia. Cuando los reflectores de los medios se volvieron hacia mi caso, cuando me vi testificando en el Congreso Nacional, cuando mi nombre pasó a ser asociado a una ley que protege a adultos mayores en todo el país, me di cuenta de que mi dolor personal se había transformado en algo mucho mayor que yo misma. Se había convertido en un movimiento, una causa, un llamado a la conciencia colectiva sobre cómo tratamos a nuestros mayores. La recuperación de mi casa representó mucho más que la restitución de un bien material. Simbolizó la recuperación de mi dignidad, de mi autonomía, de mi derecho a elegir mi propio camino. Y cuando decidí transformar parte de ella en el Centro Nuevos Caminos, descubrí que a veces nuestra mayor victoria no está en recuperar exactamente lo que perdimos, sino en crear algo nuevo y significativo a partir de la pérdida. En cuanto a Eduardo, mi hijo,
Nuestra historia continúa escribiéndose, día tras día. El perdón no llegó de un momento a otro, ni fue incondicional. Fue un proceso gradual, construido sobre gestos concretos de arrepentimiento, sobre cambios reales de comportamiento, sobre la disposición genuina de reparar el mal causado. No volvimos a ser lo que éramos antes. Eso sería imposible, pero estamos construyendo una relación nueva, más consciente, basada en lecciones dolorosas que ambos aprendimos. Claudia, mi ex nuera, cumple su condena y, según es sabido, participa en un programa de rehabilitación en la prisión. No guardo odio hacia ella, solo la esperanza de que también encuentre un camino de transformación. El verdadero mal no está en las personas, sino en las elecciones que hacen, en los valores distorsionados que abrazan, en la capacidad de justificar actos crueles en nombre del beneficio propio. El Centro Nuevos Caminos ya ha ayudado a cientos de adultos mayores a recuperar sus bienes, a conocer sus derechos, a restaurar su dignidad. Cada historia de éxito, cada sonrisa renovada, cada vida transformada es una confirmación de que tomé la decisión correcta, de que mi dolor no fue en vano. A los 70 años, hoy veo la vida con ojos diferentes a los que tenía antes de esta experiencia. Aprendí que nuestra fuerza interior es mayor de lo que imaginamos, que los amigos verdaderos surgen en los momentos más inesperados, que la justicia, aunque imperfecta y a veces lenta, sigue siendo un valor por el cual vale la pena luchar, que el perdón no es un regalo que damos al otro, sino una liberación que nos ofrecemos a nosotros mismos. Aprendí, sobre todo, que envejecer en una sociedad que valora la juventud y la productividad por encima de todo es un acto de resistencia, que necesitamos luchar no solo por nuestros derechos individuales, sino por una cultura que reconozca la sabiduría y la contribución de los mayores, que cada arruga en nuestro rostro cuenta una historia que merece ser escuchada y respetada. Mi historia podría haber terminado aquel día, en la puerta del asilo. Podría haberme convertido en apenas una anciana más abandonada, olvidada, resignada a su destino. Pero elegí luchar. Elegí transformar mi dolor en propósito. Elegí hacer de mi experiencia un faro para otros que puedan estar pasando por lo mismo. Si estás viendo este video y te identificaste con algún aspecto de mi historia, quiero que sepas que no estás solo. Si eres un adulto mayor enfrentando faltas de respeto, abandono o explotación, quiero que sepas que existen leyes que te protegen, personas dispuestas a ayudar, caminos posibles más allá de la resignación. Si eres familiar de una persona mayor, te invito a reflexionar sobre cómo la tratas, sobre el valor que atribuyes a su presencia, sobre el respeto que demuestras por su historia y autonomía. Queridos amigos que me han acompañado hasta aquí, mi historia es apenas una entre miles. En el canal Abuela Recordó, buscamos dar voz a estas experiencias, a estos viajes de dolor y superación, a estos testimonios que pueden inspirar cambios, tanto personales como sociales. Por eso te pido que te suscribas al canal. Cada nuevo suscriptor representa no solo un número, sino alguien dispuesto a escuchar estas historias, a reflexionar sobre ellas, a ser parte de un movimiento por una sociedad más respetuosa con sus adultos mayores. Deja tu like en este video, compártelo con amigos y familiares. Cuantas más personas alcancemos, más conciencia podremos despertar. Y por favor, comenta. Cuenta tus propias experiencias, comparte tus reflexiones, haz preguntas. El diálogo es fundamental para romper el silencio que muchas veces rodea las cuestiones del envejecimiento, del abandono, de la violencia contra adultos mayores. Tus comentarios nos ayudan a saber que no estamos hablando al vacío, que nuestras historias resuenan, que nuestro trabajo tiene propósito. Si puedes, ayúdanos también con el gracias, nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando. Producir estos videos implica costos de equipo, de edición, de investigación. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir trayendo historias como la mía diariamente, alcanzando a más personas, ampliando nuestro impacto. Este apoyo económico es fundamental para que podamos mantener la calidad y la frecuencia de nuestro contenido. Dejo con ustedes una reflexión final. La verdadera medida de una sociedad está en la forma como trata a sus miembros más vulnerables, como tratamos a nuestros mayores, a nuestros niños, a nuestros enfermos,
a nuestros marginados. Cada gesto de respeto, cada acto de justicia, cada manifestación de solidaridad nos acerca un poco más a la sociedad que aspiramos ser. Mi historia termina aquí, pero la lucha continúa. A través del Centro Nuevos Caminos, a través del canal Abuela Recordó, a través de cada persona que, tocada por estas historias, decide hacer diferente en su propia vida. Como dice aquel viejo proverbio, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Vamos juntos, mis queridos. Vamos a construir un mundo donde ningún hijo llame a su madre diciendo: prepara tus maletas, te voy a llevar donde te mereces, con la intención de abandonarla. Un mundo donde el envejecimiento sea visto no como una carga, sino como un logro. Un mundo donde cada historia de vida sea valorada, cada contribución reconocida, cada persona respetada en su dignidad fundamental. Gracias por escucharme, gracias por importarte, gracias por ser parte de este viaje. Hasta el próximo video del canal Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias que tocan el corazón, despiertan reflexiones e inspiran cambios. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y, si puedes, contribuir con el gracias. Tu apoyo marca toda la diferencia para que podamos continuar este trabajo.